¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este viernes de podcast de edificación virtual con un tema interesantísimo. ¿Ya cualquiera es un BIM manager? Déjenme platicarles una historia de lo que inspiró a este título, seguramente algo controversial. Estábamos dando y apoyando a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción a dar diplomados para poder llevar a las personas a un conocimiento de BIM y una sección de estos diplomados hablaba de lo que es la formación de un BIM manager. Fíjense que había dos vertientes. Había cursos técnicos que se llamaban la formación de un BIM manager, ¿sí? Y estaba el mío, el cual formaba yo al BIM manager. Y es que hay una postura muy interesante de lo que es ser un BIM manager. Y hoy veo que mucha gente postea con notoria alegría, evidentemente, su certificado de BIM manager de alguna solución. Y fíjense, a mí eso a veces me trae nervioso. Porque si ustedes vieran lo que es ser un BIM manager realmente, empezar a cambiar las cosas, se sorprenderían de lo que una persona de este calibre, que se llama BIM manager, tiene que tener para poder hacer un proceso de cambio, de innovación en una empresa y generar valor y no morir en el intento. Y bueno, la historia es, se me acercó uno de los chavos que estaba tomando el diplomado y me preguntó: arquitecto, ¿qué es lo que necesito? ¿Cuáles son las cualidades más importantes de un BIM manager? Y fíjense que la pregunta fue muy interesante y algo que ayudó a resolver esto, lancé una encuesta en LinkedIn dirigida a los principales BIM managers que yo conozco, que no nada más son BIM managers de título, son BIM managers por experiencia. Y fue muy interesante qué resultó dentro de la encuesta. ¿Cuáles fueron las 5 características más importantes que tiene que tener un BIM manager? Entre todos los que contestaron la encuesta, les voy a platicar sobre las 5 características más importantes que debe tener un personaje como este. 1. Colaboración. 100%. Debe ser una persona ávida a poder colaborar con el vecino, porque si ustedes creen que la implementación BIM es un tipito que está sentado en su computadora viendo un software y tratando de descifrar cosas que no tiene que ver con el entorno de trabajo, está fuera. Entonces, colaboración fue por mucho la número 1. La segunda, persistencia. El BIM manager debe de ser una persona capaz de lograr objetivos, tanto a corto, mediano y largo plazo. No voy a meterme en temas de estrategia BIM porque son temas más avanzados, ¿sí? Se dice fácil, se compone mucho más, con mucho más recursos que nada más la retórica, pero debe ser una persona persistente. ¿Por qué? Porque les digo, necesita dar resultados. Como cualquier persona, como cualquier colaborador o empleado, el BIM manager es una persona que en este proceso de transformación tiene que llegar a resultados. Y como va nadando en contra del río, pues va a tener que tener esta cualidad de ser persistente y poder llegar a ese cambio. ¿Por qué? Porque va a tener que abrir muchas puertas que se le van a estar cerrando constantemente. Entonces, persistencia es la número 2. La tercera, entender procesos e industria. Si un BIM manager cree que por su conocimiento técnico va a llegar a cambiar una organización, está fuera. Si no entiende los procesos más importantes de las personas que van a cambiar o las áreas a las que va a cambiar, las cuales va a influir, y a qué industria es a la que va a cambiar o va a generar un valor adicional a lo que ya se hace, pues es como entrar a un cuarto a ciegas. ¿Sí? Porque no entiende el entorno, no sabe cuáles son los objetivos y no tiene idea de cómo lograrlos y cómo se hace hoy, porque el BIM manager debe ser muy hábil, muy fino en entender cómo se hacen los procesos hoy. ¿Por qué? Porque va a posicionar valor. ¿Cómo? Mediante tecnología, ¿sí? Y mediante eficiencias en un proceso. Entonces debe ser una persona capaz de entender, de masticar procesos y poderles dirigir hacia una mejora en una industria especializada. Cuarto, organización. Y no hablo nada más de su organización, de sus tareas y actividades que tiene que hacer. Hablo de las actividades que va a tener que hacer con los demás, porque el BIM manager es una persona la cual no está sola,
¿sí? Sino que tiene que cambiar el proceso de otros chavos y otras personas que van a tener que hacer cosas que él dice que, que necesitan hacer. Fíjense, en la organización, algo que veíamos en el diplomado y que es muy importante y veo que pocos BIM managers hacen es poder identificar su lugar en la organización, su lugar en la estructura, ¿sí? Que muchas veces tiene que ver con organigramas muy complejos o a veces son muy orgánicos y van cambiando, no son tan fijos, no son horizontales o verticales, sino son orgánicos, van creciendo. Hoy las empresas se están moviendo mucho más rápido que antes. ¿Por qué? Porque tienen que tener esa capacidad de movimiento y de flexibilidad para adaptarse a los mercados que están en constante cambio y le cuesta muchísimo al BIM manager situarse en un lugar, una posición la cual le permita maniobrar y generar cambios. Es muy difícil y cuando una de las preguntas fue ¿dónde situamos al BIM manager? ¿Qué escalafón le damos? ¿Le damos un operativo? ¿Le damos una persona que coordina? ¿Una persona que tiene la capacidad de gerenciar áreas, personas? ¿Dónde, o un nivel de dirección donde va manteniendo un rumbo? ¿Dónde coloca? ¿Dónde están ustedes, BIM managers, en su organización? ¿Hoy pueden influenciar y hacer cambios? ¿O son los paleros de otras personas donde nada más estás conectando cables e instalando software? Y lo digo así porque conozco lamentablemente muchos BIM managers que están en ese lado. Pero deben de entender la organización, no nada más suya, sino de los demás. Altamente importante. Y la quinta, y me gustó muchísimo que estuviera esta cualidad, es entusiasmo y hambre por hacer las cosas. Va a haber muchísimas veces en donde van a enfrentarse con situaciones o actividades que no van a ser positivas para ellos y el entusiasmo, el empuje, es hambre por lograr ese cambio es lo que los va a llevar a grandes cosas, los va a llevar a lugares, a escenarios donde platiquen casos de éxito, donde puedan retroalimentarse de lo que otros BIM managers en otro lado del mundo han hecho. Y hoy tenemos la cualidad de poder identificar a esas personas por medio de nuestras redes sociales y empezar a preguntarles. Un BIM manager debe ser una persona con hambre de conocimiento y no sesgado por su conocimiento, sino abierto al conocimiento de los demás. Vamos a platicar más allá, más adelante de eso. Y bueno, son las cinco. A ver, les repito: colaboración, persistencia, entendimiento de procesos e industria en la que están. Muchas veces el BIM manager no tiene idea de en qué industria está, lamentablemente. Organización, hambre, entusiasmo. Todo esto el BIM manager es un buscador de valor en una organización. Para eso, les digo, tiene que entender y parte de los puntos que vemos en nuestros programas de edificación virtual de formar a un BIM manager, tiene que entender muy bien el organigrama, debe de saber dónde está parado, debe de saber cuáles son esas personas clave, porque fíjense, la implementación no está a veces en poder controlar a todo mundo, influenciar a todo mundo. A veces tenemos que buscar esas personas que son los líderes de cada área y tratar de gestionar una comunicación primero, un entendimiento para poder influenciarlos. Y esa persona va a influenciar a los demás. Entonces deben de ser muy agudos en cómo voy haciendo cómo voy tejiendo mi comunicación dentro de esa organización. A veces no están en mi empresa, son externos, que son muy importantes porque a veces son los que hacen la magia en cuanto a la construcción o desarrollan u operan y son los que producen el producto, ya sea el proyecto, planos o toda esta información que necesitamos para que se den las cosas. Y si no somos capaces de poderlos influenciar, porque ni siquiera los identificamos, porque estamos metidos en la computadora, fail, no vamos a llegar a ningún lado. Debe ser una persona capaz de mapear procesos. Necesitamos saber entender cómo se están haciendo las cosas. ¿Para qué? Para poder cambiarlas, identificar dónde están. Ese cambio, esa diferencia, es quitar esa merma, eliminar esos desperdicios. Hemos hablado en webinars anteriores, junto con la cámara, de cómo detectar esos desperdicios que no nos sirven absolutamente nada. Pero deben de ser altamente capaces de identificar las mejoras y para eso, si no sabes leer un proceso, no eres un BIM manager. Y debe ser un líder, debe tener la capa de liderazgo total porque lo que está haciendo es un proceso de innovación en una empresa donde va a enfrentarse con muchas situaciones que va a tener que tener esas cualidades que mencionaron los BIM managers en la encuesta, más una capacidad de liderazgo bien importante.
Ni 1000 certificados técnicos te van a dar la capacidad de liderazgo. ¿Cuántas veces han visto al BIM manager arrumbado en la oficina, no teniéndole un lugar, una posición? Sí es el tipo que da los cursos, sí es el tipo, sobre todo técnicos, sí es el tipo que conecta la infraestructura, los equipos, sabe de las chambitas que tiene que hacer, pero no es una persona la cual esté haciendo un cambio donde la gente lo vea con valor, es más, lo ven así como el tipo extraño que no sé qué está haciendo, pero pues algo por algo le pagan. Eso no es un BIM manager y no se trata de un certificado técnico. Y voy a insistir aquí, la gente que hoy está mostrando sus certificados, no los de mérito, es importante que tengan el conocimiento técnico, pero la base fundamental de un BIM manager no se basa en su conocimiento técnico. ¿Sí? Ese es el paradigma que hay que romper, porque si seguimos con esa tendencia vamos a tener una gran tasa de empresas que no llegan a implementar BIM. ¿Por qué? Porque no tienen ese líder, a esa persona que los va a llevar hacia el otro lado. Entonces la formación técnica en muchos de los casos está mal entendida, como que formándome en un software en particular, teniendo 40, 45, 60 horas de algún software voy a poder implementar. Vas a ser una persona capaz de utilizar una solución, eso es claro. Pero de ahí a que tú puedas implementar y dar valor en una organización, es otra cosa, totalmente distinta. Entonces, chavos, chavas que están integrando este proceso, ¿sí? No tiren su dinero nada más en, en certificados técnicos, ¿sí? Les van a vender, ¿cuántas veces ha pasado que nos venden la idea de todo lo que vamos a lograr con esta solución? Llegamos a la empresa y dicen, a ver, hazlo, cámbialo, ¿no? Y no son capaces de hacerlo. ¿Por qué? Porque no tienen las bases, los fundamentos para hacerlo. El BIM Manager tiene que tener muchísimo más cualidades o habilidades, una formación hacia la organización y hacia el cambio y no tanto al aspecto técnico. Ahí súper interesante es un proverbio chino, que habla de que no sirve una taza llena, no hay nada que se pueda agregar a ella. Fíjense, cuando llegan con ese conocimiento técnico, obviamente están motivados porque ya saben algo y quieren aplicarlo, pero están sesgados y están ciegos porque lo que ustedes tienen en la cabeza, ese conocimiento, es la base o es el pilar en el cual se están fundando ustedes un proceso de cambio. La diferencia es que el proceso de cambio empieza totalmente al revés. Yo necesito vaciar mi taza para poder recibir y para poder aprender de los demás. Entonces, cuando yo voy con un conocimiento técnico y no escucho al de al lado. ¿Por qué? Porque yo quiero imponer mi conocimiento técnico ante el proceso del otro, pues es cuando nos enfrentamos con una pared muy dura y nos vamos para atrás y el BIM Manager no sirve de absolutamente nada. Hoy tenemos que vaciar nosotros, tenemos que dar una escucha efectiva, tenemos que poder conocer qué tiene el otro. Claro, tenemos nuestro conocimiento técnico que nos va a ayudar a resolverle el problema a la otra persona. El BIM Manager es todo menos una persona cerrada en sí mismo, cerrada en un equipo, cerrada en una solución y es una persona abocada hacia afuera. Vamos a traer BIM Managers al podcast donde nos platiquen cuáles son las experiencias más importantes y qué los ha llevado al éxito. Les voy a contar una anécdota. Siendo yo BIM manager de una gran empresa, en donde tenía la fortuna de que mis jefes, los líderes que de la organización estaban convencidos y estaban y formaban junto conmigo un frente común hacia la implementación. Pero fíjense, una de las cosas que más me quejo es la gente que trata de decirnos lo que tenemos que hacer como BIM managers y están totalmente fuera. Hablo de casas de softwares o gente que nunca han hecho un proyecto grande, nunca han hecho una implementación de infraestructura. Sí se saben como por el libro o lo que tienen que decir para podernos alentar a eso, pero no tienen idea de lo que es trabajar un modelo grande, no tienen idea de cómo manejar los elementos, de